Saluda a los que están mirando también a través de la camarita. Dios te bendiga, Enrique, Dios te bendiga, Nancy, y bueno, y todos los que miran, porque como esto va a ser subido a YouTube, capaz que lo miran otros también, y capaz que los mismos alumnos lo remiran para acordarse de algo. Dios le bendiga. Vamos a orar. Yo voy a pedirle a uno de ustedes que ore, porque ahora vamos a hacer diferente. Va a orar uno para empezar y el otro para terminar. Así que le voy a pedir a Nati que haga una oración para empezar este estudio. Señor Jesús, Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por una nueva oportunidad de estar aquí en tu casa, reunidos para aprender más de ti, para conocerte más. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos des tu sabiduría, de tu gracia para poder aprender, Señor, para que todo quede marcado en nuestros corazones. Guía la vida de Magdalena, Señor, para que ella pueda transmitirnos, Padre, la enseñanza del día de hoy. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar un poquito lo que fue Efesios 3. Yo mandé videos sobre Efesios 3, no sé si se acuerdan, pero no todos lo miraron. Eso es lo que yo he visto, que no todos bicharon Efesios. ¿Tá? Así que vamos a dar una repasada. Y si ya que Beatriz me ayudó, ella puede darme una mano. ¿Vieron cómo está esto, no? Yo puse arriba Efesios. Después ustedes lo van engrampando, ¿no? Lo van metiendo en su carpeta. Esta es ustedes pueden ponerle nombre, así que bueno, pueden ponerle cosas. Bueno, conmigo van a tener prueba, ¿está? Porque Efesios es cortito. Conmigo van a tener prueba y van a tener deberes, ¿está? Yo voy a hacer corrección con los deberes, ¿sí? Es muy importante. Creo que yo ya había mandado deberes. Después yo voy a corregirlos a todos, ¿está? Muy bien. Revelando el misterio de Dios. Vamos a Efesios 3. Yo ya había hablado un poquito. ¿Esta es la de la clase de hoy? Sí, Efesios 3. Yo ya había hecho parte de Efesios 3 en el video, pero sé que varios de ustedes no lo han mirado, entonces vamos a dar una repasada, ¿sí? Vamos a mirar Efesios 3. Vamos a estudiar ahora de Efesios 1, del 1 al 5, ¿sí? Vamos a empezar a leer los primeros 5 capítulos de Efesios 3. A ver, ¿quién tiene Reina Valera? Muy bien, te quedas con la Reina Valera. ¿Quién tiene otra versión que no sea Reina Valera? ¿Alguien más tiene otra versión? Tenés esa. Prestásela a Romy, que lea Romy ahí, Efesios 3. Lo demás es todo Reina Valera. Yo tengo nueva traducción viviente. ¿Está? Vamos a leerlo. Acá por ejemplo está el Reina Valera. ¿Puede ser? A ver, vea. Léelo tú primero. Está. Sigue Reina Valera. Está. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a causa de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien. Bueno, seamos atentos. A ver ahí, Romy, tu versión. Era el 5.1. No, el 3. El 3, desde el 1 hasta el 5. Bien. Así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos,
Seguramente habrán oído el trabajo que Dios, en su generoso amor, me ha dado para ayudarles a ustedes. Por revelación, Él me dio a conocer su plan secreto, como antes le escribí A ver, brevemente. por revelación, ¿qué te dice? Él me dio a conocer su plan secreto, como antes le escribí brevemente. ¿Sigo hasta el 5? Sí. Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. En otras generaciones ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Muy bien. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, él no estaba preso por haber robado o por haber matado a alguien. ¿Por qué estaba preso? Y él estaba preso por causa de que él estaba predicando a los gentiles. Exactamente, porque él estaba predicándole a las personas y a causa de eso, de predicar el Evangelio, él fue preso, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta esto. Por el bien de ustedes los gentiles. A ver, sin que me conteste Beatriz, otro de los de acá atrás, ¿quiénes son los gentiles? Está mal, pero eran como nosotros, digamos, ¿no? Nosotros. Estaban en contra de lo que hacían, digamos, los judíos, o los judíos estaban en contra de lo que hacían ellos. Bueno, ahí ya tenemos que conversarlo a eso. Pero ¿cómo me dijiste, Diego? Nosotros. Nosotros. Claro. Los gentiles, y esto tiene que quedar clarito, son los extranjeros, los no judíos. ¿Está? Los gentiles no tenían derecho a salvación cuando vino Cristo. No teníamos derecho a ser salvos. Porque el pueblo escogido en el Antiguo Testamento y según los profetas eran los judíos, eran los israelitas, los hebreos. ¿Está? Los judíos son los que practican el judaísmo. ¿Está? Si no son hebreos. Porque puede ser judío pero no practicar el judaísmo. Generalmente todos lo hacen, por eso son judíos. Pero en realidad es el pueblo israelita, son israelitas. Les decimos judíos por su religión, porque ellos no aceptaron al Mesías, a Jesús como Mesías. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando hubo ese rechazo del pueblo de Dios al Mesías, no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías, ya Dios había provisto otra cosa, inclusive por medio de Jesús. Jesús le predicó a algunos de los gentiles, o sea, a personas que no eran judías. ¿Alguien se acuerda de quién? No, Beatriz. Porque yo quiero que ellos también digan, porque yo sé que vos lo sabés. Aparte lo estuve mirando también. Y bueno, ahí está, ¿viste? ¿A quiénes predicó o a quiénes se acercaron a él? A ver si ustedes se acuerdan de alguno de los ejemplos. ¿Está? De lo que se acercaron. ¿Perdón? La mujer que estaba en el pozo. Muy bien, la samaritana. Y hay otra. Dejalas a ella. ¿Qué tenés, Biblia? ¿No se acuerdan de la mujer sirofenicia? Aquella que vino a los pies del Señor pidiéndole que le liberara a la hija. Y Jesús le dio una de las enseñanzas más grandes, pero no, se la sacó del ojo así la pobre mujer, así se la sacó. Porque le tiró con el código y la mujer le supo contestar y lo maravilló al Señor. El Señor quedó maravillado con la respuesta a esa mujer. Porque le tiró que se lo sacó de atrás del recón. Bueno, ¿saben qué le dijo? El Señor le dijo, no es bueno darle el pan a los perritos. ¿Qué le quiso decir ahí? Yo vengo a predicarle a los judíos, no a vos. Eso dijo. Ella era extranjera, era una idólatra, pero había sabido de Jesús. ¿Y qué le contestó la mujer? Beatriz. Pero aún de las migajas que caen de la mesa a los perrillos también. Exacto. De la mesa de sus amos, los perrillos comen. O sea, ¿qué quiso decirle? Señor, aún de las cosas que desprecian los judíos, yo lo agarro para mí.
Y el Señor quedó asombrado de esa respuesta. Miren para que Dios quede asombrado de semejante respuesta. Y Dios le dijo, grande es tu fe, mujer, tu hija ha sido sanada. Desde lejos nomás. Entonces ahí nosotros vemos que la misericordia de Dios se estaba extendiendo desde la época de Jesús. Su misericordia, la misericordia de Dios se estaba extendiendo desde que Jesús estaba con su ministerio en la iglesia, en la tierra, perdón. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser rechazado por los judíos. Y Dios tenía que preparar a un grupo de hombres y mujeres para predicar a los judíos primeramente, porque habían judíos piadosos, porque si no Nicodemo ni se hubiera acercado. Porque siendo él un religioso como era uno de los fariseos, era un sacerdote, y sin embargo él fue y pidió, o sea, había nombre. El otro gentil que me había olvidado de decir, ¿saben quién fue? ¿Te acordás vos? Sí, a Cornelio. El romano, un romano. Cuando le dijo a Jesús, yo soy hombre de autoridad, yo le digo a aquel que vaya y él va, y a aquel que viene, que viene. Dice, yo no soy digno de que entres a mi casa, con tu palabra, mi siervo, porque él vino a pedirle por el siervo, se va a sanar. Y yo le dije, tu siervo es sanado por tu fe. Cornelio fue con Pedro. Exacto. Ese fue el... No, eso fue un centurión, perdón, no fue Cornelio, un centurión, perdón, me equivoqué, está bien. Un centurión pidió. No se sabe si no fue Cornelio, ¿saben? No se sabe todavía. Se dice y se especula que pudo haber sido el mismo Cornelio. Porque Cornelio ya conocía el Evangelio desde antes, que Pedro fuera. Y él estaba viviendo en otra ciudad, totalmente lejos de ahí. Yo lo tenía como que era Cornelio. Sí. Se dice que pudo haber sido Cornelio, no se nombra. Pero él había sido un centurión romano. Y él era un hombre piadoso, que sabía. Entonces ahí también es el otro contacto gentil. Con personas de 3 tipos de naciones. Una sirofenicia, una samaritana y un romano. ¿Y quién sabe con cuántos más? Los 10 leprosos. También, el que vino a agradecerle, ¿de dónde era? Samaria. Era samaritano. O sea, ahí tenemos una cantidad de cuestiones. Jesús sabía que él iba a ser rechazado por los judíos, pero murió por causa de los judíos piadosos que aún había ahí y de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Él lo sabía. Por eso esa oportunidad se dio, ¿verdad? Que es muy lindo eso. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. A Pablo, ¿quién sabe la historia de Saulo, que después fue Pablo? ¿Quién la conoce? Se dice que iba, no se sabe si iba a caballo se dice que no puede ser que fuera a caballo. ¿Saben por qué? Les explico una cosa, tal vez no la saben. Los judíos de la nobleza, los reyes, nunca subieron a caballo, los judíos. Estamos hablando del pueblo hebreo. Siempre andaban en mula. Ellos andaban en mula. Y pueden mirar ahí, el rey David podía andar a caballo, no digo que no, porque él era un guerrero, tenía que andar por todos lados. ¿No? Por eso mandaron buscar una mula para Jesús. Exacto. ¿Está? Los hebreos generalmente caminaban, los ejércitos hebreos. No andaban a caballo, solo los romanos. Por eso hay que tener cuidado, porque muchos especulan que Pablo iba a caballo y se cayó del caballo. No se sabe, porque no lo dice. Como la manzana, como la manzana como el Sí, hay cosas que no se saben. Podía ir caminando con toda esa gente, pues ellos caminaban kilómetros. Por eso se lavaban los pies cuando llegaban a las casas de los otros. Era parte del ritual, porque quedaban de tierra hasta acá, ¿no? Porque no eran callecitas como las que tenemos nosotros, todo.
Bueno, la casa mismo de ellos, supongo, ¿no? Exacto, donde sí, ellos sí, vivían. todo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos caminaban kilómetros y estamos hablando de tierras desérticas donde había mucho polvo suelto. ¿Tá? Bueno, se supone que cuando Saulo iba camino a Damasco para matar a todos los cristianos, perseguirlos y llevaba las cartas del permiso para ver si se metía en las casas y los sacaba a espadazos y los tiraba, no hacía de todo, Jesús se le fue al encuentro y se le apareció. No se sabe si cayó del caballo o si cayó al piso simplemente. Sí, se cayó. Se cayó. O sea, no habla específicamente. Ahí Dios, cuando fue a hablar con Ananías, que tenía que ir a orar por él y Ananías no quería, que era otro discípulo, otro hombre, Dios le dijo, yo quiero que él vaya, yo lo voy a levantar para que vaya a los gentiles a predicar porque él tiene que saber lo que es sufrir por el Evangelio. Yo le voy a mostrar a él lo que es andar en él. Por eso él habla acá de que él fue levantado para evangelizar a los gentiles, a los extranjeros, a los que no somos judíos. Gracias a Pablo, hoy por hoy somos lo que somos. Pedro predicó a un gentil muy rico, pero él no los quería a los gentiles. Pedro era muy judío y se peleó con Pablo y se discutieron y se dijeron de todo y ya su relación fue más separada porque Pedro se dedicaba a los judíos y Pablo se fue a los gentiles y gracias a Pablo hoy conocemos el Evangelio. Si fuera por Pedro marchamos todos porque él iba a ir seguro solo a uno nomás y andá sale así Cornelio con él. O sea, hay un montón de pequeñas cositas que a veces no sabemos y no conocemos de la palabra. Por eso es bueno siempre estar escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Pablo fue escogido por Dios especialmente para predicarnos a nosotros los extranjeros. ¿Está? Entonces acá habla muy clarito que dice, vamos a la hojita, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, o por ustedes los gentiles. Ustedes también están con frío ahí atrás. No, bien. Durante su prisión romana, Pablo estaba bajo arresto domiciliario ahí, como hoy decimos. ¿Está? En esos días él tenía la libertad de andar por la casa bajo la supervisión de los soldados. Pero mira lo que pasaba. Cada noche él era encadenado con un soldado para asegurarse de que no se escapara antes del juicio ante César. O sea, durante el día él tenía la libertad de estar en su casa. Y ahí venían muchos de los discípulos de él. Ahí venían un montón de la gente que él preparaba, ¿no? Y les hablaba y bueno, ¿sí? Pero de noche a él se lo llevaba a la cárcel y se lo encadenaba, porque no querían que él se escapara. ¿Está? Las cárceles de Roma son igualitas a las de hoy, ¿verdad? Tienen televisión LED, tienen... me parece. Horrible, ¿verdad? Horrible. Las cárceles romanas se podían morir de una enfermedad. No llegaban a ser ejecutados los prisioneros, muchos de ellos morían antes. No solo que morían antes, porque antes de ser ejecutados los castigaban, los latigaban, ¿no? Los torturaban. Y muchos de ellos morían en las torturas, no llegaban a ser ejecutados. Entonces, las ejecuciones eran de lo más ambiguas, espantosas, ¿no? Las ejecuciones eran desde decapitaciones hasta descuartizamiento. ¿Ya? Eran de lo más tremendo. Lo peor de todo que eran el público todavía. Sí. Entre todo el público. Y la gente apoyaba porque había un lavado de cerebro y le tenían terror a los romanos.
Entonces todo eso era tremendo, ¿verdad? Y Pablo estaba expuesto para esas cosas. Pero él se veía a sí mismo como prisionero de Cristo. ¿Ustedes se piensan que él andaba llorando por todos los rincones? Dios les había capacitado a esos hombres y a esas mujeres con el poder del Espíritu Santo, que los primeros lo recibieron en Pentecostés. Después hubieron como 3 o 4 manifestaciones más del poder del Espíritu Santo. Y Dios los capacitaba con una valentía sobrenatural. Igualito que ahora. Igualito. Cuando llueve ya no venimos al culto. Bárbaro, andamos bárbaros, ahí vamos bárbaros. Hay un cumpleaños y ya no venimos al culto. Ellos tenían como una sobreprotección tan grande. Dios les había capacitado de una manera tan fuerte que no le temían ni a la muerte. Sabían que iban a morir. Sabían que por predicar a Cristo iban a morir. ¿Saben por qué? Yo me canso de decirlo. Yo me acuerdo que yo le decía yo en los Hechos de los Apóstoles, el año pasado, por 2 años más o menos, por 3, dimos Hechos de los Apóstoles porque es extensísimo lo que es Hechos de los Apóstoles. El tema de los apóstoles, esto se los cuento para los que no lo saben, pero el tema de los apóstoles es que ellos entraban a esas ciudades, Éfeso, por ejemplo, para dar un ejemplo, Éfeso era una ciudad pero súper idólatra. Por miles de años fue idólatra y adoraron a una diosa, que yo les conté la otra vez en las primeras clases, llamada Diana. Y los apóstoles tuvieron que entrar en esa oscuridad y romper esa oscuridad para llevar luz. ¿Y ustedes se creen que se quedaron todos contentos? Es como que ellos fueron a romper una cultura, a deshacer una cultura, para llevar las verdades de Cristo, para llevar una nueva fe a las personas. Y es por eso les costaba la vida. Porque los gente idólatra, la gente, los brujos, digamos, la gente que por miles de años y tenían una influencia muy fuerte, ¿verdad? Ellos influenciaban tanto sobre los gobernantes, incluyendo los judíos que eran acérrimos con la ley de Moisés y pobres de que no cumplieran la ley de Moisés, ¿no? Los mandaban matar. Y Dios les había capacitado hasta para morir de la forma más violenta, más tétrica, más espantosa. Pablo murió decapitado y ya era viejo. Ponele que fuera como Artigas. ¿Qué necesidad matar a un anciano? Y lo hicieron. ¿Por qué? Por las benditas ganas que no querían saber de que ese hombre predicara a Cristo. Pero ¿cuál fue lo que pasó? Se multiplicó y el evangelio se siguió expandiendo. Llegó un momento que tuvieron que parar los mártires, porque si no iban a matar medio mundo. Por eso Constantino, el famoso emperador que fue el creador de la Iglesia Católica, digo yo, ¿no? ¿Ustedes estudiaron, llegaron a historia de la Iglesia con el pastor? Sí, bueno, acuérdense, Constantino él llegó y dijo, todas las religiones son buenas, vengan para acá, vamos a hacer una montonera. E hicieron un zafarrancho y ahí salió la Iglesia Católica. Tienen ritos egipcios, ritos griegos, tienen de todo. Hicieron toda una mezcolanza y hoy por hoy conocemos a la Iglesia Apostólica Romana, no sé qué, no sé cuánto. Y es un antro de demonios. Juntaron todo. Constantino hizo eso y ahí se perdió la esencia verdadera del Evangelio, que después resurgió otra vez. Pero es todo una lucha tremenda. Pero es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Bien, acá dice, él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que, si él era un prisionero,
era prisionero de Jesús. ¿Está? Por la duda me pongo acá porque no sé quién está viniendo. Bueno, por vosotros los gentiles, la razón por la cual él estaba bajo arresto, esperando un juicio, era debido a los esfuerzos misioneros para ganar para Cristo a los gentiles, a los extranjeros. Era por eso que él estaba preso. Iba a tener un juicio con el César y probablemente era su ejecución. ¿Está? Bien. Pablo padeció por la misma verdad que él explicaría a los efesios, y esto no hizo que él retrocediera ni un poco. Tenían una capacidad sobrenatural para soportar las torturas y la muerte. Eso tiene que quedar bien claro. Dios les había capacitado para eso. El Espíritu Santo les había dado una unción sobrenatural tremenda para soportar la muerte. Por eso es importante, porque el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas. Es practicar los dones que Dios nos ha dado. Inclusive, si un día viene una persecución a la iglesia, están dispuestos a morir por Cristo. Entonces, si nos llega a pasar una persecución de esa magnitud, ¿qué harían? Una pregunta retórica, para que ustedes se la respondan a ustedes mismos. ¿Qué harían si viene una persecución como esa? ¿Quién había venido? Artigas. Pero no, vino a buscar al pastor. Sí, ya se lo llevó. ¿Me invocaste? Que vos habías dicho Artigas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Acá vemos que el Espíritu Santo nos puede dar la capacitación hasta para estas cosas. O sea, el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas y tener el poder de hacer sanidades y liberaciones y interpretación de lengua y discernimiento y revelaciones y todo ese tipo de cosas. El Espíritu Santo nos capacita para más cosas que eso. Inclusive para hablar verdades ante un público y para soportar una persecución. La persona que está por morir en Cristo, no sé si ustedes han tenido esa experiencia con alguna persona cristiana que se está por morir. Ellos tienen una experiencia tan especial antes de morir, que lo desean. Dios los capacita. Dios les muestra que van a partir. Y ellos lo hacen con mucha alegría porque Dios comienza a mostrarles, vamos a decir así, empiezan como a entrar a un mundo espiritual y Dios les empieza a mostrar su gloria, poco a poco. Y se van en paz. Incluso momentos antes de cerrar los ojos, por última vez, ven cosas que solamente... Sí. Con mamá pasó que cuando estuvo en las últimas, nos decía que ella escuchaba ángeles cantando. Y sabía que eran ángeles porque era un canto muy especial, que eran unas voces muy angelicales. Bueno, gloria a Dios. O sea, Dios nos capacita, gente. Por eso no podemos morirnos de miedo. Tenemos que entregar a Dios todo, porque en el momento dado que nosotros tengamos, ¿no? Que enfrentar ciertas cosas, Dios nos va a capacitar. Por eso es importante que tengamos el poder y la unción del Espíritu Santo y buscar de Él día tras día. Día tras día, porque no sabemos. Yo no hablo de la muerte, hablo de un montón de situaciones que se pueden dar. Y Dios nos tiene que capacitar, por eso es necesario tener en claro la Biblia, la palabra de Dios, para poder saber contestar el error también. Eso es parte de la unción, ¿sí? Entonces Dios a Pablo lo había capacitado. Y otra cosa, Pablo no tenía la Biblia, no tenía el Nuevo Testamento. Todo lo que él decía era por revelación divina. Es como a todos los profetas. Pablo, él dictaba y siempre había uno que lo escribía. Había siempre un hermano
que era un discípulo de él y escribía las cartas. Nosotros tenemos la ventaja de tener una Biblia, un nuevo y un antiguo y un Nuevo Testamento. Que no necesitamos que venga un viejito a dictarnos, no, que el Espíritu Santo le revele directo a una persona, ya lo tenemos armado ahí. Tenemos esa facilidad que tenemos que utilizar, ¿sí? Y él padeció por la misma verdad que él explicaría a los efesios, y esto no hizo que él retrocediera ni un poco. Él sabía dónde iba y sabía quién estaba con él. Y en la parte 2, ahí donde hay dos i juntas, dice: lo último que Pablo quería era que las personas sintieran lástima por él debido a sus encarcelamientos. Él quería que sus lectores se dieran cuenta que era un beneficio ser un prisionero, y yo le agregaría, de Cristo. ¿Sí? Era un beneficio. Dios le había capacitado a Pablo a ser prisionero y a sufrir ese encarcelamiento. De estar cómodo en su casa durante el día y después a la medianoche te tocan 2 soldados, te llevan uno con las patitas en el aire hasta allá y te meten unas cadenas y te tiran por allá por algún pozo. Porque las cárceles romanas eran pozos, mugrientos, muertos de frío, llenos de ratas, y vaya a saber cuántas cosas. Y tenía que bancársela toda la noche en vez de poder descansar en su casa, porque tenía miedo que él se escapara. ¿Sí? Si es que habéis oído, y acá nos dice, déjame mirar, si es que habéis oído. A propósito, antiguo, ustedes me encargó de manera especial, por el bien de ustedes y los gentiles, a propósito de la manera de ustedes. En el 2, muy bien. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Muy bien. Por vosotros, si es que habéis oído. ¿Sí? Bien. La razón, Esto sugiere que Pablo sabía que su llamado en particular hacia el mundo gentil era bien conocido entre los cristianos gentiles. Porque había sido revelado, ¿verdad? Dios le había revelado a él que iba a ser, ¿no?, misionero a los extranjeros, ¿verdad? Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración habla de estrategia implementada del plan de Dios en la iglesia aquí. Como en Efesios 1:9, se debe entender como una implementación de una estrategia. Significa que Dios le dio la estrategia, ¿tá?, a través del Espíritu Santo, de cómo trabajar con los gentiles. Porque era diferente que con los judíos. Los judíos ya venían llenos de ritos del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. ¿Tá? Los gentiles ya tenían que conocer a Dios desde la cepa, porque no tenían idea quién era. Ellos conocían la idolatría. Entonces Dios lo capacitó, le dio la estrategia para trabajar, a ver cómo llego a los gentiles con el Evangelio. Él llegaba siempre a los grupos judíos. ¿Sabían eso? Siempre llegaba a los grupos judíos. Y de ahí después, como muchos gentiles oían y sabían la religión de los judíos, ¿verdad? Él trabajaba con los judíos y después se extendía. Algunos judíos lo seguían, otros no, otros ya lo perseguían prácticamente, en algunas ocasiones. Es por eso importante, a mí me gusta, no es por discúlpame que te ponga el ejemplo, pero una de las cosas que a mí me gustó, Diego, es que cuando vos saliste de las adicciones, de aquella chacra, Dios te llevó a estudiar, a hacer un curso de... operador terapeuta en Ahí está, operador terapeuta para personas adictas, ¿no? Sí. Bien. Eso para mí era nuevo cuando yo lo escuché por primera vez. Pero qué interesante cómo Dios te llevó a decir, me voy a preparar para sacar gente que estuvo en mi misma situación. ¿No? Y él hizo ese curso
Y hoy por hoy tiene un precioso grupo de chicos. Y también a su vez Nati lo está ayudando con la familia. Eso es una estrategia. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso es importante, y yo estoy segura que Dios le mostró esa estrategia. Dios te mostró qué hacer, cómo hacer para llegar a los adictos. Porque no fue algo que dijo, lo voy a hacer, punto, no. Yo pienso que hubo un proceso en tu vida, ¿no? Y Dios te llevó, una vez salido de la adicción, curado, sanado de la adicción, Dios le mostró qué hacer. Eso es una estrategia. Aparte pienso también Sí. que lo triste y lo feo que debe de haber vivido él, no lo quiere para que otro lo pase. Yo pienso que el corazón, Dios trata el corazón, ¿no? Sí. Para que otro no sufra lo que él sufrió. Exacto. Ni la familia detrás. Exacto. Es que justamente la persona, digamos, en el caso del que fue adicto durante muchísimos años, Dios le mostró a él cómo trabajar con otros para eso, para sacarlos antes, en lo posible vamos a sacar antes. ¿Tá? Si tienen ganas, salga antes. No solamente con lo que él hace, con ese ministerio tan precioso, porque a mí me encanta ese ministerio. Todas las iglesias deberían tener un ministerio de ese tipo. Sí. Todas las iglesias. Porque hoy por hoy es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente, enfrente tenemos una boca. Y lo que sufre en la familia. Sí, enfrente tenemos. Lo que sufre en la familia. Tenemos una boca. Anoche estuve mirando, Pastora, disculpa que te Sí. corte, el programa de este cocinero de la Tierra del Plato, que ahora está haciendo unos programas para poder homenajear a las madres. ¿Y a quién le tocó en suerte? Este muchacho que salió hace poco, que está cantando rapero y eso, y entonces el muchacho estuvo todo el tiempo, las lágrimas se le caían porque él se siente tan arrepentido de todo lo que hizo. Claro. Y lo que la madre sufrió por él y todo, y él continuamente llorando, se ve que tiene una angustia que no se la ha podido sacar todavía. Y uno ve la condicionante del muchacho porque robó, se drogó, sobre todo. Sí. Es Ahora impresionante, está sí, libre, sí. está libre. Pero qué impresionante. Yo lo que quería destacar era la estrategia más que nada. Pero digo, qué impresionante como un tema lleva al otro. Por ejemplo, Nati, tal vez en el pasado ni imaginaba esto. Pero conoció a Diego, conoció la temática de Diego, conoció el ministerio de Diego, se juntaron, se casaron, todos se noviaron, se casaron, todo lindo, ¿verdad? Y ella sintió que también podía ayudar y buscó una forma. Eso también es una estrategia. Para todo lo que vamos a hacer, yo soy payaso evangelista, ¿no? Me gradué de eso y como yo ya estoy curada de espanto, si se ríen o no se ríen de mí, o si se burlan o no se burlan de mí, me da lo mismo, ¿tá? Porque yo ya fui vacunada ya de eso. Pero, ¿tá? No todos somos iguales. Pero ¿qué sucede? Es una estrategia que se utiliza, ¿para qué? Para traer niños a Cristo. Sí. Una cosa que nosotros, por ejemplo, con los adolescentes, un grupo de adolescentes del barrio de la casa de mi madre, una cosa que usamos, después de las reuniones de adolescentes los sábados hacemos fútbol 5. Los jóvenes que no vienen a congregarse no pueden participar de los partidos de fútbol. Buenísimo. Y con Sí, ya me dijeron. con eso vinieron una cantidad de chicos y hoy en día vienen a la iglesia y no importa si hay fútbol o no hay fútbol. Claro. Pero en su momento fue la estrategia para que ellos se arrimaran. Exacto. Y después que escucharon el mensaje, bueno. Pero resultó en el barrio tu madre, capaz que acá no resulta. Claro, obvio. Entonces hay que buscar Nuevas justamente estrategias. Porque ahora yo sé que invitaron al pastor el sábado. Ah, el Va sábado, a venir sí. todo rotoso, papá, pero voy a estar. El Y sábado jugar con nosotros. correré un poco por allá. Pero quiero decir, las estrategias que Dios utilice son muy variadas. Y nosotros también podemos utilizar estrategia y tenemos que aprender a usar estrategias. Pero una de las cosas más importantes, gente, es que busquemos la guía del Espíritu Santo para que nos dé
esa estrategia. Pedirle al Señor, bueno, Señor, necesito esa estrategia. Necesito ganar a los niños, necesito ganar a mi vecino, quiero ganar a mi familia. Bueno, mostrarle la forma. Eso es una estrategia. Y Pablo dijo, bueno, Señor, yo soy misionero para los gentiles. Bueno, a ver, mostrame qué hacer primero. Una de las cosas, una estrategia muy linda que él utilizó en una de las oportunidades fue cuando se acercó a las mujeres que estaban lavando en el río. Y dice la palabra que se acercó a ellas y se puso a charlar. Eso es una estrategia. Y ahí ganó las mujeres, y había mujeres de plata, y ganó a Lida, y Lida le habló a fulanito, a menganito, y se formó la iglesia. ¿Se dan cuenta? Hay muchas formas, y eso viene por parte del Espíritu Santo. ¿En qué hora andamos, Luisito? Mírame de allá. Son las 8. Me estás embromando. ¿Las 8 puntos? Sí, Sí, son las 8. 7:20. Ah, está, si yo termino 8:30, pero El voy a punto estaba terminar mirando el antes, celular. Ulises, voy a terminar y 20 por lo menos, haceme acordar, Ya te necesito aviso. ponerme la alarma. Bueno, muy bien, vamos a la parte acá de abajo. Por la administración de la gracia nosotros podemos entender tanto el puesto apostólico como los dones concedidos a San Pablo o a Pablo, para el propósito de predicar el Evangelio entre los gentiles. O el conocimiento, el cual Dios le dio, de ese plan de gracia, el cual él había formado para la conversión de los gentiles. O sea, lo que está hablando aquí es que Dios le dio la forma, le dio la estrategia, ¿no? Le dio el conocimiento para poder acercarse a los gentiles y predicarles el Evangelio. En cada ciudad gentil, ¿verdad? En cada lugar estaban los romanos en todos lados, ¿está? Ellos habían invadido todo, habían estado ahí. Bueno, ellos, por ejemplo, él iba a cada ciudad, fue a Antioquía, fue a Efesio, fue a Filipo, anduvo por todos lados, ¿verdad? Y en cada una de esas ciudades usó una estrategia diferente. ¿Ah? Como les dije hoy, en una de las ocasiones, él fue y habló con las mujeres. En otra ocasión, esperó el sábado de reposo, se fue a la sinagoga. En Atenas hizo distinto. Él fue como estaban todos enloquecidos con los ídolos y encontró una que decía al Dios no conocido. Ahí se puso al agua. Bueno, yo vengo a predicar en este. Usó esa estrategia. Yo les vengo a predicar de este Dios no conocido. Todos locos de la vida. El tema fue cuando él dijo, no, pero es el único. Ahí tuvo lío. Ahí tuvo lío. Ahí tuvo lío. Cuando habló de la resurrección de los muertos, más todavía. Es como los misioneros de la India. En la India vos podés ir tranquilamente a predicar el Evangelio. Hay más de 3.000 y no sé cuántos dioses. Y el más diabólico, no, Cristina Nikichú, en las clases de misionología ya en el CIPO, nos decía que era impresionante, horrible. Para el que le gusta ir a la India, apróntese. Bueno, dice que allá tienen 1 millón de dioses, ¿no? Dioses de todo tipo, con cara de mono, con cara de elefante, con cara de todo tipo de bicho. Y dice que si tú vas y predicas el Evangelio, ¡ay, qué bueno! Está otro Dios para adorar. El tema empieza cuando decís, no, pero estos no son ninguno dioses. Este es el único Dios. Ahí te persiguen y te matan. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, el tema es cuando decimos que Jehová es el único Dios, que Cristo es el único que hizo redención y que Cristo es el único que está vivo. Decimos eso en ese. Tenemos que irnos del país o nos matan. Es bien clarito. Cristina trabaja con mucho cuidado. Es como en los países musulmanes, es casi lo mismo. No es musulmán, la India no es musulmán.
Es muy politeísta. Es un antro de demonios, impresionante. Bueno, seguimos. La parte, vieron que hay una I y después hay una E acá, ¿no? Que por revelación, a ver, cuando habla de revelación, Pablo quería que ellos supieran, yo no estoy inventando esto. Esto no es invención mía. Dios me dio revelación y yo solo soy su mensajero en cuanto a esta verdad. ¿Está? Y eso le costó mantener el ministerio, le costó casi el ministerio. Porque hubieron algunos que se pusieron furiosos con él. Que le decían a vos te la sabés toda, por eso venís a hablarnos así. ¿Verdad? Porque no, hubieron algunos irreligiosos que le hicieron eso. ¿Está? Porque, ¿saben por qué? Y acá ustedes lo ven en el primer párrafo. Porque ¿cómo era posible que un hombre que había perseguido la iglesia y había mandado un montón de gente a las cárceles y había consentido a la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, iba a ser el que Dios le revelara? Entonces en la iglesia mismo dio problema. Pero Dios se lo había revelado. Le gustara o no, Dios lo había escogido y lo había levantado como apóstol para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Le gustara o no le gustara? Eso dio un problema en la iglesia para él. La gente se levantó como él. ¿Y cómo es posible que vos, que te la crees toda? ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Y dónde está Juan? ¿Y dónde están los apóstoles que estuvieron con Jesús? ¿Vos quién sos? Él tuvo que luchar contra eso también, aparte de la persecución por predicar. Dios le dio la revelación y por eso tenemos todas las cartas que tenemos. Y en el Nuevo Testamento está lleno de cartas paulinas, de cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Es más, Lucas se supone que hizo 2 libros. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuál? Hechos. ¿Y el otro? Se piensa que Hebreos. Se piensa. ¿Está? Y él no era, él tampoco fue discípulo de Jesús. Y ellos tuvieron un protagonismo importantísimo en la palabra de Dios. Dios les revelaba los misterios, Dios les mostraba, o sea que el Espíritu Santo tenían una unción tan especial y Dios les revelaba directamente la palabra y por eso ellos escribieron todo esto. Y lo que me encanta de la Biblia es que es el único libro que nosotros vemos en el mundo que no pasa de moda. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Biblia es aplicable desde el año 1900 hasta hoy y futuramente. Es aplicable, no es como estos otros libros literatas que hay por ahí, ¿verdad? Que tienen su época y que hay cosas que ya para esta época no sirven. Se usan como literatura, como parte de... Bueno, la Biblia se sigue dando en los liceos. Sí, pero lo que te quiero decir es que la Biblia es activa hasta hoy, o sea, es contemporánea siempre. Las enseñanzas bíblicas son aplicables hasta hoy día, en pleno siglo XXI, a eso me refiero. Sin embargo, hay libros que no son aplicables para este tiempo. Si leemos libros de Florencio Sánchez, que son hermosos, porque a mí me encanta, porque son todas obras teatrales, y yo recuerdo que hice, pero no son aplicables hasta hoy, porque están hablando del siglo XIX, y del principio del XX, son esos libros. Son de cosas aplicables en aquellos tiempos, pero hoy por hoy hay otra generación. Como dice la palabra, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Exactamente. Muy bueno eso. Muy bueno y aplicable. Porque claro, la literatura es así, y tenemos una futura profesora y ella sabe que es así. La Biblia es aplicable hasta hoy, pero los libros de literatura que vemos
muchos de los que estudiamos son aplicables en una época. Hay pensamientos que ahora ya no se usan. ¿Me explico a lo que voy? Que no pueden aplicarse al pleno siglo XX, XXI, como estamos hoy. Entonces es así, la Biblia tiene eso. Y Dios le reveló cosas que hoy por hoy podemos aplicarlas en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Eso es una bendición, una bendición, una bendición. Gloria a Dios. Miren acá, es sorprendente que Dios tomara a un hebreo fariseo y perseguidor de la iglesia y lo convirtiera en un ministro principal y a quien reveló el misterio de la obra del Evangelio que reúne a los judíos y a los gentiles en el mismo cuerpo. ¿Qué significa? Que él predicaba a los judíos y después a los gentiles y se reunían en una misma iglesia. Por eso muchas veces algunas de las iglesias, especialmente en Corintios, habían unos problemas ahí, porque habían judíos que eran todavía judaizantes y querían que los hermanos se circuncidaran. Y Pablo andaba predicando por el otro lado del mundo y allá tuvo que venir y rezongarlos. Y cuando no pudo ir a visitarlos, les mandaba cartas reprendiéndolos. Eso fue uno de los problemas de Pablo con Sí. los apóstoles, ¿no? Claro, De la circuncisión. exacto. Pedro tenía el problema de que él era muy judío. Él no quería a los gentiles. ¿Sabían eso? Pedro seguía con sus problemas. Pero inclusive Dios, yo ahora estaba meditando, Sí. que Dios preparó el momento en que Pedro tuvo que ir a la casa de Ah, sí, Pedro. claro. Pero digo, Fue la única vez. ya como abriendo el camino para que cuando trataron el tema allí, los que estaban a cargo de la iglesia en Jerusalén, allí recordaron el tema de Pedro. ¿Cómo Pedro? Porque Pedro fue el que se levantó Sí, y habló sí. y dijo que Dios lo había llevado Sí. y que él después tuvo que venir a explicar allí Sí, a los hermanos en Jerusalén lo que había pasado. exacto. Ahí como que Dios ya estaba abriendo el camino para que Pablo no Claro. hiciera impedimento. Exacto. Quizá le estaba mostrando a Pedro también, pero Pedro no lo quiso aceptar. También, ¿no? Exacto, no. Inclusive Pedro Sí, pero tuvo Pedro- unas palabras con Pablo. Sí, pero Pedro se levantó allí cuando en el concilio. Está, pero eso fue al principio. Sí. Después hubieron ciertas desavenencias, que fue cuando Pablo y Pedro se tuvieron una discusión bastante acalorada entre ellos y ahí se separaron. Y Pablo se fue a predicar a los gentiles. Y Pedro quedó ahí en Jerusalén, con los judíos. Claro, porque cuando llegaron los ¿Está? judíos, a ese lugar donde estaban, Exacto. allí Hacía bien que ya estaba Pablo Pablo. vio que Sí, él ¿no? ya no estaba con los gentiles. Entero, porque antes él andaba con los gentiles, pero luego se arrimó. Él era judío de cepa, Pedro. Pablo ya era judío de cepa, pero ya tenía ciudadanía romana, ya había otras cosas ahí. Y Dios lo había llamado a él para los gentiles. Lo levantó a él. Ese era el ministerio que podía haber tenido Judas. ¿Se dan cuenta? Se dice inclusive que Judas no era Galileo. Judas Iscariote. ¿Qué mejor? Para predicar a los gentiles. Y se mandó esa preciosa embarrada. Hoy está en el infierno, mientras que Pablo está gozando con el Señor. Pero igual era necesario también. Sí, sí, estaba todo escrito y Dios sabía que se hacía, pero si vamos a pensar humanamente un poco, nos damos cuenta que ese podría haber sido el ministerio de Judas. ¿Me entienden? ¿De qué se perdió Judas? Por traicionar al maestro. Era necesario, estaba escrito, lo sabemos. Pero también me imagino que en el infierno estará, pero ¿cómo pude ser tan, no? Zapallo, ¿cómo hice esto? ¿Me entienden? Eternamente. Y sin posibilidad de una nueva oportunidad. Por eso hay que aprovechar mientras estamos acá en la tierra. ¿Sí? Bien. Me fue declarado el misterio. Luisito, ¿qué hora es? Por favor, ayúdame. El cuarto son. Está. El principio que Pablo describirá es un misterio. Aunque conocidos, sin embargo, nunca se sabrá si Dios no lo hubo declarado. ¿Está?
me fue declarado un misterio. Al principio que Pablo describiría es un misterio, aunque conocido. Sin embargo, nunca se sabrá si Dios no lo hubo declarado. Entendemos a un misterio como algo oscuro, secreto, un acertijo. Lo que es misterioso es inexplicable e incomprensible. La palabra griega misterión, sin embargo, es diferente. Aunque aún así es un secreto, ya no está guardado celosamente, sino abierto. Más simple, misterión, es una verdad que está escondida del conocimiento humano o del entendimiento, pero que ahora es conocido por revelación de Dios. Estamos hablando del Evangelio, de las verdades bíblicas. Dios a él le reveló el misterio de la verdad bíblica, ¿verdad? De las buenas nuevas para los gentiles. Y él usó la estrategia de poder llegar hacia los gentiles y de predicar las buenas nuevas, los secretos, los misterios de Dios. Uno de los misterios que Dios le reveló y que también fue en el concilio, ¿no? En el concilio de Jerusalén, fue que los gentiles serían salvos por la fe. Eso es un misterio que fue revelado. Por la fe en Cristo. No por sacrificio ni por ritos religiosos. Tenían que ser salvos por la fe en Cristo. Eso es un misterio revelado. Otro misterio revelado. Dios escucha. Voy a cambiarlo. El Espíritu Santo da convicción de pecado en el pecador. Eso es un misterio. ¿Por qué? Porque la persona tiene que abrir su corazón. Me encantó cuando vos dijiste, yo fui a la chacra para rehabilitarme y fui con un corazón dispuesto a cambiar. Y cuando vos dijiste eso, para mí se me abrió, viste, eso fue un misterio que revelaste. Entonces, a mí se me abrieron los ojos y digo, tiene razón. No solamente fue a rehabilitarse, fue con un corazón dispuesto. Y cuando uno va con un corazón dispuesto a ser cambiado por Dios, el Espíritu Santo entra y te da convicción de pecado. Y que necesitas arrepentir. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia sin convicción de pecado? De pecado no, de pecado. ¿Cuántos? ¿Montones? Hay gente que tiene 25.678 años de cristiano y nunca creció, siempre estuvo en la misma. Vos no ves un proceso de santificación. No ves nada, ves que el hombre viene, se sienta, se va, vuelve, se sienta, se va. Y hace eso mecánicamente por años. ¿Por qué? Porque no hubo un corazón dispuesto, por lo tanto el Espíritu Santo no pudo completar la obra, no pudo empezar la obra, dije mal, no pudo empezar la obra. ¿Por qué? Porque no hubo un corazón dispuesto, no hubo una apertura de decir, acá estoy, Señor, necesito cambiar en todos los aspectos porque no puedo hacerlo solo. Y ahí abriste el corazón y Dios dice, acá tenés este pecado, tenés que arrepentirte. Chao. Y la persona dispuesta se arrepiente, reconoce que tiene esa carencia, pide perdón, porque no es pedir disculpa. Hoy hablé sobre la disculpa, ojo con eso. Se está estilando mucho el pedir disculpa, porque la disculpa es un no te perdono nada de atrás. La disculpa es te perdono un poco, la próxima te decapito. ¿Entendiste, no? Bueno. Perdón, cuando es perdón. Se perdona y se olvida. Eso tiene que entenderlo cuando uno hace las cosas mal. No es disculpame, Rubén, te hice una zangadilla, te rompiste la nariz y bueno, está, fue sin querer. Me disculpás, ¿no? No, perdona, hermano, te rompí la nariz, no sé si te va a quedar bien, por culpa mía, ¿me entienden? Claro, vamos a reconocer las cosas bien. ¿Están entendiendo? Entonces eso es muy importante, porque tiene que haber una convicción y eso entra en un corazón dispuesto. Humillado, reconociendo, Señor, yo pequé contra ti,
yo hice, necesito cambiar. Hay cosas en mí que todavía no sabía. Te necesito. Ese es un misterio. Y que todos podamos llegar a eso. Qué importante, ¿no? Eso es un misterio. Y eso es un misterio que Dios le reveló a los apóstoles. ¿Verdad? Y ese misterio lo tenemos plasmado ahora en hojas. Tenemos la bendición de poder tener la Biblia, de leerla y de poder aplicar eso a nuestra vida, sin necesidad que venga alguien a revelarnos un misterio. Solamente los profetas pueden hacer eso y en cierta forma tenemos que descubrir si realmente son usados por Dios o si a alguien no le pasó el chisme y después vino a hacerse el profeta, porque a veces pasan eso. Hay que tener cuidado. ¿Amén, gente? Bueno, vamos a dejar por acá. Vamos a subrayar ahí en la I, en esta parte de la I. Y quiero que hagan un debersito, a ver si se animan. Primero la gotita, inclusive Nancy y Enrique que me están mirando del otro lado, preparen gotita, todavía estoy esperando la de Enrique, se está haciendo el vivo, bueno, y bueno, no sé, Teresita, bueno, ella lo va a mirar por ahí, no te preocupes Teresita por la gotita. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, primero la gotita, segundo, quiero que ustedes miren en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 9, que es la conversión de Saulo, y cuando él empieza a predicarle a las personas, a ver si ustedes descubren misterios, por lo menos 2 misterios. ¿Entienden a lo que voy? ¿Cómo? Primero, que miren, vos también, ¿para qué me decís? Ya se me ocurrió otra idea. Miren desde los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, que es la conversión de Pablo. Ustedes van leyendo despacito el trabajo que Pablo va haciendo. Primero, quiero que busquen a ver qué estrategia usó cuando fue a una de las ciudades, cualquiera de las ciudades, porque después allá por el capítulo 14 y 15 empiezan a verse las ciudades donde él recorrió. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué estrategia usó para llegar a las personas? Una de ellas, por lo menos. Y un misterio. O sea, de las prédicas que él hizo, ¿qué misterio ustedes sintieron de que él reveló en una de sus prédicas? Siempre dentro del capítulo 9. No, del capítulo 9 en adelante, porque cuando él visita te explico, a ver, déjame mirar acá, pero, a ver, allá por en el 9 se convierte, en el 9 él se entrega a Cristo. ¿Qué estrategia usó y qué todavía no para Una estrategia y un misterio. Exacto. Para cortarles un poco el trabajo, vamos a empezar en vez del capítulo 9, vamos a empezar a leer desde el capítulo 13 de los Hechos. Y ahí empieza los viajes misioneros de Pablo. 13 en adelante. Sí, va michando del 13 en adelante, que ahí empiezan los viajes misioneros de Pablo. Ahí ustedes empiecen a mirar, lean, porque esto les va a hacer de mucha bendición, van a conocer cosas, y de ahí mismo ustedes pueden sacar material para ustedes. Claro. Yo tuve que salir del grupo de payasos internacional porque no me dan los tiempos para hacer todo lo que me piden. Entonces ellos mandaban leer una palabra y yo leía una palabra y ¿saben lo que pasaba? De esa palabra, de esos capítulos que yo leía, siempre había algo que me alimentaba, siempre había algo que me incentivaba. Ahí habían unos tesoritos que me ayudaban en vida. Vamos a orar entonces y bueno, y vamos a despedirnos. Y que el Señor les bendiga, les guíe. Y no se olviden de ayudarnos bueno, eso vos no lo podés hablar. Sí, ahora después que leemos. Sí, ya les explicaré. Vuelvo a repetir a los hermanos. Bueno, amén. Bueno, vamos a orar entonces. Voy a pedirle Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están mirando.
Así que quedamos así. Que Dios les bendiga.